Pensar como Dios piensa nos convierte en seres pacíficos que viven en armonía interna y en armonía con los demás. Pensar como Dios piensa nos permite relativizar todo lo que existe y ponerlo en su lugar. Pensar como Dios piensa nos hace sentirnos humildes porque de Dios todo viene. Nosotros nada en verdad tenemos como propio porque no hemos creado nada. Pensar como Dios piensa nos convierte entonces en seres únicos, irrepetibles, que lo somos en esencia, pero la conciencia, muchas veces oscurecida por el pecado, nos permite ver lo que somos y nos convierte entonces en realidad, efectivamente, en seres originales, únicos, irrepetibles, que sabemos que tenemos una misión grande que cumplir en la tierra. Pensar como Dios piensa nos convierte en seres generosos, valientes, decididos, creativos. Pero cuando se piensa no como Dios piensa, nos convertimos en gente agresiva, egoísta, soberbia, en gente malcriada, en personas egocentristas. En Juan, en el capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice la palabra: un hombre llamado Nicodemo, miembro del grupo de los fariseos y personaje importante entre los judíos, se presentó a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Nadie en efecto puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: yo te aseguro que el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Afirmación de Cristo, afirmación de Dios. Hay que nacer de lo alto. ¿Y qué significa nacer de lo alto? Convertirse, creer en el Evangelio y dejarse tomar por Dios para que te ubique en un lugar más alto que aquel en el que te has encontrado muchas veces en tu vida, arrastrándote por la tierra como una vil culebra, buscando solamente los fines de la tierra, no importando enlodarse, enfangarse, mancharse con tal de conseguir las cosas que el mundo nos presenta como buenas, agradables y necesarias para ser felices. Arrastrados como víboras, hemos vivido muchas veces enlodados, manchados. Pero cuando uno se convierte, es decir, acepta al Señor, lo busca a Él y se pone en sus manos, Él nos eleva y nos sitúa entonces en un nivel llamado el nivel de lo alto, el nacimiento de lo alto, que significa nos transporta místicamente, espiritualmente, nos saca espiritualmente del ambiente en donde estamos y nos ubica en el centro del corazón de Dios. Y desde ahí entonces Él, a través de continuas experiencias espirituales, nos va enseñando lo que en verdad es el misterio de Dios. Un misterio insondable, profundo, misterioso, inabarcable, infinito, pero que poquito a poquito se nos va revelando en la tierra, individualmente y también a nivel comunitario, siempre bajo el amparo, la protección de la Iglesia, ya que somos cuerpo de Cristo en la historia. Y Él nos va elevando y vamos naciendo de lo alto. Y poco a poco las experiencias espirituales nos van iluminando. Y entonces nuestro pensamiento, que es un pensamiento sin contenido,
Volvemos a Efesios capítulo 4, versículo 17. Les digo pues y les recomiendo con insistencia en el nombre del Señor que no vivan como viven los paganos, vacíos de pensamiento, oscurecidos la mente y alejados de la vida de Dios. Ese pensamiento vacío realmente de contenido es por el Señor transformado gracias a la iluminación del Espíritu, y poco a poco los textos bíblicos, por eso conviértanse y crean en el Evangelio, la buena nueva que está ahí, pues resumida diríamos en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va iluminando, los textos bíblicos nos van sacando de la ignorancia, y el Señor poco a poco nos va diciendo cómo tenemos que hacer para ser felices. Por ejemplo, perdonen 70 veces 7. Amen sin esperar recompensa. Bendigan a aquel que los maldice. Oren por aquel que los persigue. Vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Si alguien te pide caminar con él 1 milla, vete 2 millas. No te preocupes del mañana, que yo estaré contigo hoy y te daré lo necesario para hoy. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sé sencillo y humilde. La palabra a través de diferentes textos, y la palabra es el mismo Cristo, la palabra encarnada, nos va diciendo qué tenemos que hacer y cómo hacerlo. En la medida en que nos convirtamos y creamos en el Evangelio, se va transformando nuestra vida y nos vamos convirtiendo en seres en verdad espirituales. Lo que es del espíritu no puede estar conectado con lo que es de la carne. Carne, cerrarse a Dios. Carne, cortar la comunicación con Dios. Carne, rebeldía, terquedad, ignorancia. La carne es la que nos lleva entonces a vivir de manera repugnante, como una culebra que se arrastra por la tierra y que busca solamente lo material, lo que seduce, lo que produce placer, lo que nos convierte en el fondo en animales además extremadamente peligrosos. Culebras cuyo veneno se alimenta de películas pornográficas, se alimenta de pensamientos burdos, se alimenta de deseos impuros, se alimenta de malos hábitos como la droga, el alcoholismo, se alimenta de un egoísmo terrible, y que luego, como culebras, a quien mordemos le inoculamos el veneno, le transmitimos el veneno y lo hacemos como nosotros o peores que nosotros. Qué tristeza el otro día ver a un pobre hombre ya anciano, pobrecito, el fundador de aquella famosa, tristemente célebre revista Playboy, en donde él se siente contento porque a sus 80 años él ha dado, dice él, qué bruto, qué animal, pobrecito, Dios lo perdone. Él ha ayudado al mundo a despertar, ha ayudado a la gente a ver el sexo como algo bueno, apetecible. Pobrecito, si no se convierte, le está reservado un infierno para siempre, porque él y otros como él y muchos como él están entorpeciendo la mente de muchos jóvenes y llevándolos a la podredumbre, a la miseria espiritual, a vivir entonces de manera rastrera, burda. Gente como esa están haciendo lamentablemente que muchos jóvenes se pierdan. Otros como Walter Mercado, pobrecito, que se arrepienta, que se convierta, están desorientando a mucha gente, vertiendo basura, una mezcla de espiritualidad que no lo es, con espiritismo que sí lo es, con fanatismo y con toda clase de adornos pseudoespirituales para hacernos creer que las estrellas nos pueden gobernar
y que los astros nos dicen lo que tenemos que hacer. Esos son enviados del mal, enviados de las tinieblas. Hay que conocerlos por su nombre y no hay que contribuir en ningún sentido a que en nuestras casas ellos entren ni por revistas pornográficas ni otro por mensajes en televisión. Cambiar esos programas, no verlos ni por curiosidad, porque en el fondo están contribuyendo a la oscuridad nuestra. Sepan discernir, convertámonos al Evangelio y con los ojos de Dios veamos lo que es bueno y lo que es malo. Y lo que es malo no podemos asimilarlo. En eso tenemos que ser radicales. O sí, sí, o no, no. O conmigo, dice Jesús, o contra mí. No podemos jugar con Dios y con el diablo. O con Cristo o contra Él. Pero no se puede estar en... Hay que definirse. Convertirse y creer en el Evangelio significa entonces decirle un sí radical a Jesucristo y un no a las tinieblas. Es mantenernos firmes en el Señor, firmes en la fe que profesamos, firmes en actitudes buenas, firmes sin dejarnos contaminar por la maldad. Es lo que hay que hacer y repito, en eso debemos ser extremadamente radicales. En ese capítulo 4 de la carta a los Efesios, en el versículo 19, dice la palabra: perdido el sentido moral, se han entregado al vicio y se dedican a todo género de impureza y de codicia. 4 palabras importantes. Sentido moral. La auténtica moral nace de vivir en el Evangelio de Jesucristo. La moral es algo más que una ética de comportamiento social para que la gente me acepte. Moral significa comprender en el Señor lo que hace bien y lo que hace mal, y hacer el bien y promover el bien, sabiendo que Dios es el bien y Dios es lo bueno y lo malo no es Dios, y punto. Cuando uno pierde el sentido moral, entonces dice la palabra, y eso es automático, cae en el vicio. Vicio es toda dependencia a cualquier cosa que sustituye a Dios y me hace creer que con eso seré feliz. Vicio lo que me atonta, lo que me embrutece, lo que me aliena, lo que me hace salir de mí mismo, dependiendo entonces, agarrado de manera obsesiva de cosas o personas que supuestamente me dan momentáneamente un poco de paz, pero que por desgracia ese poquito de paz que pasa extremadamente rápido, lo que hace es que me engancha con algo que me quita mi conciencia de dignidad. Los viciosos, analicen la vida de cualquier alcohólico o drogadicto, no tienen conciencia de su dignidad. Pervertidos buscan como sea conseguir aquello que los hace sentirse bien, sin importarle robarle a su propia madre una máquina de coser, zapatos para vender, cualquier cosa para consumir la maldita droga. Cuando se deja de estar con el Señor, se pierde el sentido moral. Miren la ignorancia que dice Efesios y la terquedad. Y entonces yo me fundamento y me apoyo en un vicio que me llena, que me calma y que me hace, me llena y me calma por un momentito, pero me hace esclavo. Y mire usted de nuevo,
versículo 19, perdido el sentido moral, perdida la conciencia de pecado, y este es uno de los más grandes males modernos, perder la conciencia de pecado, perdido el sentido moral, se han entregado al vicio y se dedican a todo género de impureza y de codicia. Impureza. Ya todo lo que hacen está dañado. No hay nada puro. La codicia interviene. Todo se hace por un interés personal y egoísta. No hay en la actuación de un hombre sin Dios nada puro. Todo está contaminado, todo huele mal, todo es como una cloaca abierta que contamina. Todo despide hediondez. No hay ni un comportamiento puro y limpio. Todo está marcado por un interés personal de sacar provecho, como sea, de lo que sea. Y la codicia siempre está presente, por lo tanto. Vacíos de pensamiento, de pensamientos divinos. Oscurecida la mente, alejado de la vida de Dios, ignorantes y tercos, sin sentido moral, entregados al vicio, dedicándose a todo género de impureza y codicia. La gente sin Dios se convierte en personas peligrosas, en agentes del mal, y contribuyen a la desgracia que estamos viviendo hoy en el mundo. Por lo tanto, detrás de todo el drama humano que hoy vivimos en la humanidad, pues, en el mundo, está el pecado. La raíz de todos los males es el pecado. Y el pecado tiene componentes dramáticos. El más grande es: Dios, no me interesas. Vete al cielo, a un rincón, con tus ángeles y otros santitos. Déjanos a nosotros aquí en la tierra comportarnos como nos parezca. Tú no cuentas. Una sociedad entonces que se convierte en un mundo secularizado, en donde Dios queda relegado a una capilla, a unos ritos, a unas cuantas procesiones. Es una sociedad que va hacia el abismo. Europa. Es tan grande la codicia, tan grande el egoísmo, que países cristianos, católicos, han reducido el crecimiento demográfico casi a cero. Porque lo más importante es tener un apartamento, un piso, un carro, que un hijo. Y lo más importante es practicar el sexo como sea, pero sin procrear. Sociedades de tradición católica se están embruteciendo con un alto nivel económico, pero con un comportamiento moral terrible. Y siempre al final la familia es la más golpeada, allá reducida a lo mínimo. Sociedades que en el pasado tenían gran tradición cristiana, esta misma sociedad norteamericana, que nace de emigrantes que creían y tenían fe en Dios, pues,
que a la par ha caminado con diferentes religiones e iglesias cristianas y también la católica, quizás al principio con menos fuerza. La iglesia católica en Estados Unidos ahora ha crecido mucho, gracias a ustedes sobre todo, y luego con las mismas nuevas denominaciones cristianas del siglo XX y principios del XXI, está cometiendo el tan gravísimo error de buscar apartar a Dios de las escuelas y colegios, de abandonar a Dios en todo lo que significa la educación de niños, mal entendiendo la diferencia entre fe y Estado, y que está ahora en un nivel económico grande, pero lamentablemente consumiéndose en grandes vicios. Este país, que fue realmente grande hasta nivel moral, ha sido golpeado de tal manera por la droga, por el consumo de la droga, que está haciendo que nuestros países latinoamericanos, para poder producir droga y mandarla aquí, se estén convirtiendo en narcosociedades y quizás en narcoestados. Hay tal podredumbre causada en parte por el hedonismo, el consumismo, el secularismo de esta sociedad que sustituyó a Dios por los vicios, que está contaminando a todos nuestros países para producirles droga, para que esta gente que dejó a Dios pueda estar tranquila. Así no podemos seguir. Nos estamos hundiendo todos. Por eso la clave es convertirse y creer en el Evangelio. La clave es aceptar a Jesucristo como el Rey y el Señor. Aleluya.